Hoy me acompaña uno de los grandes líderes políticos de España, uno de los más influyentes, es Albert Rivera, el presidente del partido político Ciudadanos, una de las 4 fuerzas políticas más grandes de este país europeo según las últimas elecciones generales. Señor Rivera, bienvenido a NTN 24. Muchísimas gracias, es un placer. Su presencia en Colombia tuvo inevitablemente un encuentro con el presidente Iván Duque, que lleva poco más de 2 meses en el cargo. ¿Cómo le fue en la reunión? ¿Cuáles fueron los temas a tratar? Bueno, en primer lugar debo agradecer a todos los colombianos el buen recibimiento que he tenido en estas horas que he estado aquí. Y en segundo lugar al presidente Duque, ¿no? Creo que es una buena noticia para España, para Latinoamérica, tener un presidente joven, un presidente con ganas de transformar la sociedad, un presidente sin mochilas y un presidente también que apuesta por la libertad, la globalización, las nuevas tecnologías, la conexión entre personas distintas de diferentes mundos, ¿no? Así que me siento cómodo también con este presidente, no lo voy a negar, y hemos tenido una conversación hablando de muchos asuntos, muchos de la región, entre ellos Venezuela, sin duda que es uno de los temas que más preocupa en la región, pero también en Europa, pero también del libre comercio, de la libre circulación entre personas colombianas en España. En definitiva, España, yo diría, y Colombia tienen una historia común, una historia que nos une, pero un futuro también que nos obliga a seguir aliados, ¿no? Con lo cual creo que España y Latinoamérica tienen mucho que hacer juntos. Usted se considera amigo de Duque. Recuerdo que en marzo de este año hubo una polémica por un spot publicitario donde el presidente Duque grababa un video como una carta a su hija, algo muy parecido a lo que usted hizo en las elecciones generales del 2015 en campaña política. ¿Le preocupa que Duque lo plagie? No, la verdad que no fue un plagio, y además lo comentamos y nos hemos reído incluso hablando de eso, porque es verdad que habían similitudes, pero también hay similitudes en sus propuestas económicas, en los impuestos o en las propuestas tecnológicas. Yo creo que coincidimos que somos líderes de una generación que hemos nacido pues eso, hace 41 años, yo tengo 38, hay nuevos líderes también en Europa como Macron de 39, 40 años. Creo que se está creando una nueva ola de líderes políticos y partidos que defienden la libertad, que defienden la cooperación internacional, la globalización como oportunidad, no solo como un problema, y que sobre todo batallamos también contra los populismos, los nacionalismos que quieren frenar el progreso, ¿no? Así que yo creo que tenemos que aliarnos para trabajar juntos, da igual si es Colombia, España, Francia, Canadá, como es Justin Trudeau. Hay muchos líderes liberales que están liderando nuevas políticas para el siglo XXI, y yo me siento muy cómodo, desde luego, aprendiendo y compartiendo con líderes como Iván Duque. Hace poco más de un mes, el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, visitó Colombia y en ese encuentro que tuvo con el presidente Duque ofreció a España como sede para los diálogos de paz con el ELN, que es la guerrilla que queda activa en Colombia después de la desmovilización de las FARC. ¿Le contó el presidente Duque si va a aceptar esa propuesta? Hemos hablado de eso. Yo quiero ser más prudente que el señor Sánchez. Creo que el proceso de paz, que sin duda, visto desde fuera, con profundo respeto y admiración al pueblo colombiano, del esfuerzo, de las cesiones y también de la comprensión que han tenido mutua, creo que hay que dejárselo al pueblo colombiano. Y España puede ayudar si Colombia nos lo pide, España puede acompañar si Colombia nos lo pide, porque somos un país hermano, pero es el pueblo colombiano, su presidente, sus cámaras, quienes tienen que dar los pasos, ¿no? Creo que hay que ser muy respetuoso. Así que yo no quiero hacer injerencias, digamos, porque Colombia es un país democrático que ha tomado una decisión difícil, pero la correcta, que es avanzar hacia el futuro juntos, y por tanto yo debo decirles que España ha apoyado ese proceso de paz, lo ha hecho con recursos económicos también, pidiendo a la Unión Europea que apoyara ese proceso de paz. Ayudaremos en lo que haga falta, pero para ser justos, que nadie se equivoque, es Colombia y los colombianos son ellos quienes tienen que liderar esto, y les ayudaremos en lo que haga falta. Cuando era candidato a la presidencia, el presidente Iván Duque cuestionó fuertemente los acuerdos de paz con las FARC que firmó su antecesor, el presidente Juan Manuel Santos. Cuando vino Pedro Sánchez, el ejecutivo español dijo que le preocupaba que hubiera modificaciones al acuerdo de paz. ¿Usted está de acuerdo o cree que se pueden hacer retoques con el fin de que no haya impunidad? Bueno, yo me he reunido con el presidente Duque y él me ha confirmado lo que yo ya sabía de su parte, ¿no? Que va a implementar el acuerdo y que va a cumplir el acuerdo. Sí que es verdad que hay algún matiz que incluso yo comparto, ¿no? Que en algunos casos con delitos de sangre, personas que puedan haber asesinado a personas, que esas mismas personas acaben teniendo una representación parlamentaria y que luego acaben siendo juzgados y condenados, pues sí que tiene que haber algún tipo quizá de matiz ahí. Pero en el resto, el presidente Duque me ha afirmado y me ha confirmado que él va a implementar el acuerdo y lo está haciendo, ¿no? Es verdad que lo tiene que hacer con recursos económicos. La caja parece que está más vacía de lo que parecía en Colombia. Es verdad que tiene que afrontar también
la problemática y la dificultad, ¿no?, de 1 millón de personas que llegan desde Venezuela y los servicios públicos que hay que prestar. El pueblo colombiano está siendo muy generoso. Yo quiero aplaudir esa generosidad en la llegada de tantos venezolanos que huyen de la barbarie, que huyen de la violación de derechos humanos, de la tiranía de Maduro, y desde luego Colombia en eso está siendo ejemplar. Así que creo que el presidente Duque y Colombia tiene oportunidades por delante, retos por delante, pero sobre todo lo importante es la actitud, ¿no?, que tenga Colombia. Yo creo que este es un pueblo que tiene muchas oportunidades por delante y yo lo siento como un país hermano, ¿no? La crisis social y política en Venezuela ha sido uno de los temas con los que usted se ha involucrado. El Partido Socialista Obrero Español ha dicho que la salida debe ser negociada y que no se puede un país como España meter en los asuntos internos de Venezuela, que no debe haber injerencia. Pedro Sánchez incluso ha sido percibido como tibio frente a lo que está pasando bajo el gobierno de Nicolás Maduro. ¿Usted qué piensa? Bueno, en primer lugar, yo creo, como español, creo que España no puede mirar hacia otro lado por lo que pasa en Venezuela. Ciudadanos ha apoyado, mi partido, desde el primer día que entramos en las Cortes, hace 3 años, una política nítida y clara de apoyo al pueblo venezolano y de condena a la tiranía de Maduro y del chavismo. Hemos sido el partido que ha propiciado la aprobación en el Parlamento del inicio de un debate sobre las sanciones al chavismo y a sus activos financieros. Y hoy, justamente con Iván Duque, hemos hablado de eso y he anunciado también que Ciudadanos va a liderar la posición de España para apoyar esa denuncia ante la Corte Penal Internacional. Creo que Colombia, Argentina, también Canadá, otros países han sido muy valientes y yo creo que España tiene que acompañarles. Igual que Francia, por cierto, el presidente Macron también ha dicho que se suma a esa denuncia, pues yo creo que España tiene que ser el 8º país, ¿no? Y creo que vendrán muchos más. Así que creo que hay que ser muy firmes frente a los tiranos y muy firme en la defensa de los derechos humanos. Dicho eso, hombre, es verdad que el señor Sánchez se ha acercado más a la posición de Zapatero, cosa que yo no comparto, que a la posición de Felipe González, que yo comparto bastante más, ¿no? Y también es verdad que hay que reconocer que el señor Sánchez es socio de Podemos. Claro, Podemos está mandando hoy en España con el señor Sánchez, con el cambio de gobierno. Y eso implica, claro, que Podemos, que siempre ha sido un aliado del chavismo y ha aplaudido al chavismo, pues lógicamente es muy difícil que el señor Sánchez tome decisiones. Yo sí que me comprometo, si algún día soy presidente de mi país y puedo liderar una coalición de partidos constitucionalistas para defender esa posición, que España va a ser firme, que España va a ser clara, que vamos a llevar a la Corte Penal Internacional a los que hayan cometido delitos de lesa humanidad y que el pueblo venezolano puede contar con los españoles, porque también los españoles fueron al exilio cuando hubo una guerra civil y Venezuela nos acogió a muchos españoles, ¿no? Y yo creo que un país no puede olvidar. Y yo creo que Venezuela ha sido un país de acogida para muchos españoles y hoy España tiene que ser un país también de apoyo y acogida a muchos venezolanos. ¿Debería España tener relaciones diplomáticas con un país como Venezuela donde se dice que no hay democracia? Nosotros pedimos en el Parlamento español a Rajoy en su día que rompiera esas relaciones y que llamara a consultas a los embajadores, ¿no? En este caso al embajador en Caracas, porque creo que se estaba violando derechos humanos, se estaba insultando al pueblo español, estaban tratando a España como si fuéramos otra cosa, cuando somos una democracia de las más ejemplares del mundo, y yo creo que desde luego no tiene mucho sentido. Ahora bien, yo pienso también en los españoles que están en Venezuela, que hay muchos, y también hay que darles protección desde la diplomacia, desde el consulado, desde todas las instancias del Estado. Así que esa decisión no es fácil. Lo que sí que quiero dejar claro es que no puede haber posiciones tibias. Es decir, ahora mismo podemos afirmar ya que Venezuela es una tiranía o que es una dictadura. Ya no hay elecciones, ya no hay separación de poderes, hay un éxodo masivo, hay pobreza, hay una economía destrozada y hay incluso asesinatos. Ayer mismo pues veíamos como uno de esos líderes políticos de Primero Justicia se supone que era un supuesto suicidio, pero todos sabemos lo que pasa en el Licoide y en muchos otros lugares de Venezuela. Por tanto, los que hemos estado allí pisando Caracas y sabiendo lo que sucede, yo estuve hace 2 años, que no nos engañen. Se están violando derechos, se está asesinando a gente, hay casi 400 presos políticos y yo desde luego estoy con los demócratas y no con Maduro. El presidente Donald Trump y el secretario general de la OEA han recibido duras críticas del madurismo por decir que todas las opciones están sobre la mesa como una salida a la crisis política y humanitaria de Venezuela, entre ellas la opción militar. ¿Usted estaría de acuerdo con una opción militar para Venezuela?
Bueno, yo creo que desde luego la primera opción y la segunda no puede ser esa. La opción es incorporar la democracia de nuevo a Venezuela y que los venezolanos puedan votar. Pero claro, es verdad que se han ido cerrando puertas, ¿no? Cuando ya en mayo se violan todos los derechos y las elecciones son fraudulentas, cuando no se respeta a la oposición o se la encarcela, cuando se prohíben partidos políticos, cuando no se respetan ni a los tribunales, cuando tiene que huir la fiscal del país. Es decir, creo que estamos ante una verdadera dictadura. Por tanto, yo sí que soy partidario, no de la opción militar, pero sí partidario de una alianza internacional de apoyo humanitario, de presión internacional, de sanciones al régimen chavista, de defensa ante la Corte Penal Internacional de las víctimas de los delitos de lesa humanidad. Es decir, una ofensiva internacional que no tiene que ser militar, pero sí tiene que ser diplomática, económica, humanitaria, política, y hay mucho por hacer todavía, porque solo hay 6 países que han llevado a la Corte Penal esta denuncia. Todavía hay países como el mío, España, que todavía no se han mojado en ello, así que queda mucho por hacer. No hace falta hablar de ese escenario, creo que hay muchos otros escenarios por el camino, pero desde luego creo que hay que tener claramente que será la presión internacional quien ayude también al pueblo venezolano a recuperar su democracia. Colombia es el tercer país latinoamericano que usted visita después de haber ido a Argentina y reunirse con el presidente Macri, y a Chile y reunirse con el presidente Piñera. La prensa española dice que usted está buscando recuperar su perfil presidenciable. ¿Es así? Bueno, yo lo que busco es tener buenas relaciones con jefes de Estado, con presidentes de países hermanos, ¿no? Y si algo hemos aprendido de la historia es que Latinoamérica y España, cuando se dan la mano, son más fuertes, cuando se dan la espalda son más débiles, ¿no? Y yo creo que hay que darse la mano, y creo que igual que tenemos un pasado común y una historia común de la que sentirnos orgullosos, hoy por hoy, de tú a tú, como países hermanos y hermanados en Iberoamérica y en Latinoamérica con España, tenemos que mirar al futuro juntos. Hay retos globales en educación, en empleo, en innovación, en libre comercio. He propuesto, por ejemplo, hoy aquí una idea que creo que ha sido bien acogida en el mundo educativo y que tenemos que seguir perfilando, de, por ejemplo, crear un espacio de intercambio estudiantil organizado en Iberoamérica oficialmente por todos los estados, para que los estudiantes puedan viajar de un país a otro y puedan quedarse y puedan tener un empleo. ¿Por qué no? En España hay muchísimos estudiantes, por ejemplo, colombianos y de otros países, que pueden optar por esa vía de manera, digamos, oficial, como se hace con el Erasmus, ¿no? en Europa. También en el marco de la cooperación en el libre comercio. Yo soy un partidario del libre comercio, porque el comercio es civilización, es empleo, es riqueza, y yo creo que prosperan las sociedades cuando hay libre comercio, ¿no? Por tanto, hay mucho espacio de colaboración entre España y Latinoamérica. Hablemos ahora de la política de España, de la política interna de España. Esta semana se cumplió justamente un año de los hechos ocurridos en Cataluña, un referendo declarado ilegal, unas manifestaciones en Barcelona donde vimos muchas banderas de España. Usted ha sido uno de los anti-independentistas, pero hemos visto cómo el gobierno de Pedro Sánchez le ha empezado a hacer guiños también al presidente de la Generalitat. ¿En qué va a terminar toda esta tensión? Bueno, mire, yo soy barcelonés y catalán y muy orgulloso de serlo, pero sobre todo soy español y quiero vivir en un mundo global, ¿no? Y desde luego en un mundo global no tiene ningún sentido romper España. España es mejor unida, una España diversa. Yo hablo catalán, hablo castellano y estoy orgulloso de ello, pero quiero vivir en España y quiero tener un pasaporte europeo y quiero poder tener buenas relaciones con Latinoamérica, ¿no? Muchos latinoamericanos vienen, por ejemplo, a Cataluña y se encuentran dificultades a veces con el tema del idioma para poder estudiar sus hijos, para poder trabajar o encontrar un empleo. Yo no creo que el español tenga que tener barreras dentro de España, por ejemplo, ¿no? Como dicen los nacionalistas. Claro, mi posición es distinta a la de los separatistas, pero en este caso a la del presidente Sánchez, que ha optado de manera, a mí me parece equívoca, llegar a la Moncloa, llegar a la presidencia de la mano de los que quieren romper España. Yo creo que no se puede gobernar España con los que quieren romper España, es muy sencillo. Y Sánchez pues se ha llegado hipotecado y cargado de hipotecas del separatismo y le tiene que hacer guiños, tiene que hacer concesiones. Yo creo que el futuro de España pasa por una alianza entre partidos constitucionalistas, partidos moderados, que defiendan la Constitución, que defiendan la unidad de España, la igualdad entre españoles, y que le digan al nacionalismo que intelectual y políticamente les vamos a plantar cara, que vamos a combatir esas ideas de xenofobia, de enfrentamiento, de división, las vamos a combatir con igualdad, con fraternidad, con unión. Y luego no olvidemos que España está peleando para que la Unión Europea sea más fuerte. ¿Qué sentido tiene romper la Unión española si quieres más Unión Europea? Por tanto, la unión es un valor. Lo hablaba antes con Latinoamérica. Creo que la unión entre países latinoamericanos y también entre España
y Latinoamérica es fundamental. Así que soy un convencido de que la unión nos hace más fuertes y que la fractura nos hace más débiles. Ya que habla de xenofobia, esta semana ha empezado a surgir mediáticamente un partido político llamado Vox en España, que tiene un discurso justamente considerado xenófobo, machista, populista, y que podría empezar a restarle votos al partido suyo, al partido Ciudadanos del lado de la derecha. ¿Usted cree que hay un espacio para la ultraderecha en España? Bueno, en España no ha habido tradición de ello y es verdad que en democracia nunca ha habido tradición ni espacio político. De hecho, ese partido político ya se presentó a las últimas elecciones y no consiguió representación, ¿no? Por tanto, creo que el espacio político, yo creo que hay muchos más liberales que gente de extrema derecha o de extrema izquierda. Creo que hay mucha más gente demócrata que cree en la Unión Europea, que cree en esos valores de solidaridad, que no que cree en lo contrario. Así que mi labor como líder político es solucionar problemas a los ciudadanos para que no tengan que tirarse en manos de los populistas, ¿no? Y por tanto yo en ese sentido confío que en España vamos a ser capaces de ofrecer un proyecto alternativo al bipartidismo, pero un proyecto liberal, un proyecto europeo, un proyecto progresista, moderno, que no tenga que ir a los extremos, ¿no? Ha surgido Podemos también en España, que es un partido populista que ahora gobierna con Sánchez y también es preocupante y que también ha apoyado regímenes como el de Venezuela, ¿no? Entonces hay que estar muy atentos. No hay ninguna democracia que se salve hoy del populismo y hay que estar muy atentos. Pero yo quiero ser optimista y pensar que vamos a tomar nota, que no caeremos en los errores de Italia, que también tiene populistas al frente, o en los Le Pen, como en Francia, sino que ganará el sentido común. En Francia, por ejemplo, vemos el caso contrario. En vez de ganar Le Pen, ganó Macron, que es una buena noticia para Europa y para la libertad. Así que yo espero poder emular y poder aprender de lo que ha hecho Macron en Francia. De hecho, Ciudadanos y En Marche estamos trabajando juntos para una candidatura conjunta en las elecciones europeas, para aliarnos frente al populismo, y creo que esa es la fortaleza, ¿no? La libertad, la unión y sobre todo mirar en un mundo global. Yo creo que la globalización es una oportunidad si haces las cosas bien y que el sarampión de la globalización es el populismo. Ha surgido una enfermedad que se llama populismo, que ya ha existido en el pasado y que hay que estar muy atentos. Así que no lo menospreciemos, pero trabajemos sobre todo con optimismo en el futuro. ¿Cuál es el grado de gobernabilidad de Pedro Sánchez, del Partido Socialista Obrero Español, cuando llegaron a la Moncloa sin haber pasado por las urnas, sin haber pasado por unas elecciones generales? Absolutamente, ¿no? Es decir, Pedro Sánchez tiene, para que se hagan idea los telespectadores, de 350 diputados de la Cámara Nacional, tiene 84. Es imposible sacar una ley, es imposible gobernar. De hecho, no saca prácticamente nada, está paralizado el Parlamento. El problema es que Sánchez quiso llegar de cualquier manera, ¿no? Y yo creo que en política uno puede aspirar legítimamente a ser presidente de su país, a uno le puede hacer ilusión, a mí me la hace ser presidente algún día de España, pero quiero llegar ganando en las urnas, no en los despachos con partidos separatistas, con populistas, y esa alianza diabólica, ¿no?, en términos políticos que ha hecho Sánchez, creo que le va a pasar factura. Creo que Sánchez va a tener muy difícil ser reelegido porque los españoles hoy saben que Sánchez ha llegado al poder con los que quieren liquidar España. Y yo creo que quien quiere ser presidente de España puede ser más de izquierdas, más de centro, más de derecha, pero tiene que velar por el interés general de España, ¿no? Así que vamos a ver cuándo convoca elecciones, pero yo creo que esa alianza es negativa para España y la prueba es que se está paralizando la economía, que estamos ante una parálisis política y que el separatismo ha vuelto a cobrar fuerza otra vez, ¿no? ¿Debería aplicarse, mantenerse el artículo 155 de la Constitución sobre la situación de Cataluña? Yo es que creo que no deberíamos haber dejado de aplicarlo. Es decir, el artículo estuvo aplicado, para quien nos escuche y no esté familiarizado, es un artículo federal que permite, si una comunidad autónoma no cumple las leyes, permite aplicar la Constitución directamente por parte del Gobierno central, una especie de asunción de responsabilidades ante la deslealtad. Eso es lo que pasó en Cataluña, básicamente. Tuvimos que aplicarla juntos los partidos constitucionales, el Gobierno o la oposición, y se hizo. Y entonces llegó un momento en que se podía renovar ese acuerdo y el PP y el PSOE no quisieron, levantaron ese artículo y entonces ha vuelto a cobrar fuerza el separatismo, ¿no? Yo creo que es un error. Si le dejamos al nacionalismo la educación sin ningún tipo de supervisión, los medios de comunicación públicos sin supervisión, el dinero público, abrir embajadas en el extranjero para ir contra España, todo eso creo que merece una intervención democrática, con la Constitución en la mano, de ese artículo, que es un artículo básicamente para reconstruir los valores democráticos en ese territorio. Ojalá algún día no haga falta aplicar ese artículo, pero de momento, si la Constitución no se cumple en Cataluña y el presidente de la Generalitat es separatista y no la va a cumplir... Con ultimátum y todo. Claro, hay un ultimátum incluso, o hay derecho a autodeterminación, es decir, o Cataluña se separa de España
o no cumplimos la ley. Oiga, mire, no se puede ser presidente de una autonomía de España sin cumplir la ley, porque si no cumples la ley, esto es la selva. Por tanto, yo soy partidario de que ese artículo se aplique, que podamos debatir con los demás partidos, PSOE, PP, Ciudadanos, cómo lo aplicamos, cómo lo diseñamos, cuánto tiempo, pero creo que ha sido un error levantar el artículo 155, que por lo menos había paralizado el golpe de Estado y que había dado cierta tranquilidad, ¿no? Si usted llega a la Moncloa como el primer catalán en ser presidente del gobierno español, ¿su gobierno se parecería más al de Macron en Francia, al de Trudeau en Canadá o al de Duque en Colombia? Pues mira, ya que dice esos tres liberales y personas jóvenes que lideran países hermanos o amigos, a mí me gustan los tres. Creo que los tres han hecho cosas buenas, los tres tienen un ímpetu innegable, ideas nuevas, rompen los ejes tradicionales de la izquierda a la derecha, han superado un poco esa batalla y ojalá pudiera ser España. ¿Qué tomaría de cada uno? Bueno, a mí, por ejemplo, de Macron me gusta el liderazgo europeísta, ¿no? Me parece que Europa necesitaba un impulso desde Francia, precisamente, y la batalla frente al populismo es muy nítida. Macron va de frente al populismo y les dice que son el adversario. De Trudeau me gustan sus políticas progresistas y modernas, pero también valientes. Trudeau fue el primer país que impuso las sanciones, por ejemplo, a Venezuela, al chavismo, a los líderes chavistas, un país que en teoría pues tampoco tendría a lo mejor que implicarse como otros países, y lo hizo, ¿no? Y eso denota valentía, ¿no? Liberal, progresista, en las formas, en el fondo me gusta. Y luego Iván Duque, es verdad que hace muy poquito que el mandato empezó en agosto, pero sí que creo que esa visión de modernidad, de apostar por las nuevas tecnologías, de modernizar Colombia, ¿no? De alguna manera, creo que se parece mucho a lo que queremos hacer en España. Así que ojalá esos tres ejemplos me sirvieran a mí de algo, con mucha humildad, para aprender y algún día gobernar con esas ideas, ¿no? Señor Albert Rivera, presidente del Partido Político Español Ciudadanos, quiero darle las gracias por atender esta entrevista para el canal internacional de noticias NTN 24. Muchísimas gracias. Muy amable.